se van sumando a la mesa. Sol, Flor, Ro. Ay, me recordé los nombres. Ahora llega... Mentira, no hay ninguna Ro. No, vamos a meternos en una charla que atraviesa mucho más que la montaña, porque cuando hablamos de glaciares también hablamos de agua, territorio, cultura y formas de vida. Está con nosotros Sol, Flor y Ro, que bueno, van a bajar datita. Sol estuvo presente en la audiencia pública por la ley de glaciares, representando al sur y llevando una mirada mucho más humana y cercana sobre todo lo que está en juego con estas problemáticas, y las chicas la estuvieron ayudando ahí. Bueno, calculo que muchas más personas. Así que, chicas, gracias por estar acá. Un placer recibirlas. Por venir. Aplausos, por Aplauso. favor. Ay, ustedes no tienen... bueno, si querés te puedes poner esos auril. No sé. Bueno, si quieren, Sol levanta la mano para que todo el mundo sepa. Flor levanta la mano y Ro levanta la mano. Ahí va. Bueno, chicas, gracias por venir, por hacerse un ratito y estar acá acompañándonos. Es como un programa muy particular, porque para nosotros también desde un lado con poco conocimiento de la realidad, y por eso la invitación a todos ustedes, es difícil como sobrellevar y decir como, bueno, ¿qué me puede estar faltando preguntar? ¿Qué puede ser necesario que salga de acá? Así que bueno, esperemos que de acá salga algo copado. Sol, estuviste en la audiencia pública. ¿Cuándo fue eso? ¿Fue hace...? La audiencia fue que hace casi 2 meses. Hace 2 meses. 25 de marzo. 25 de marzo, sí. Justo el otro día que nos encontramos justo con Sol en la marcha del 24M acá Sí. en Bari, y de ahí se iba la audiencia con todo el power. No, fue tremendo realmente acá. Bueno, las pibis fueron parte fundamental ahí de esa ponencia también, de todo lo que fue dicho ese día. Fue justamente una búsqueda, y también, ¿no?, esto mismo, que estemos acá como equipo, como parte de lo que traían las pibas allá, como siento que es traer ese sentimiento de comunidad, como es eso, la risa se escribe, activa, ustedes activan, y es como... Fue literalmente eso, porque fue un movimiento de todo el país. O sea, porque se empezó a activar, dijimos, che, me llamaron para ir. ¿Y eso cómo te llega a vos, ese llamado, digamos? Un mail, o sea, me llegó un mail. ¿Pero es así random o vos te inscribiste en algún lugar? ¿Cómo? Yo me inscribí en el formulario que era para todas las personas. Me levanto muy temprano, así que capaz que me inscribí bastante temprano. Pero Capaz fui la primera. No de la primera, pero fue como muy aleatorio. Realmente para mí Ok. fue muy sorprendente. Personalmente tengo un historial también como de activismo en la comarca. Fue como todo un movimiento muy grande realmente para llegar ahí y decir como, che, esto es mucha exposición a su vez. ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que no se puede decir? ¿Qué es lo que nos animamos a decir también? Porque sabemos que tiene repercusiones muchas Claro. veces. Hay una situación sociopolítica que está ardiendo. Acá las compas también seguro que, no sé si quieren aportar algo de todo esto. Fue un poco como lo que se nombraba antes de cómo nos organizamos en la comarca, ¿no? Como que se nombra mucho esto de, bueno, cómo nos organizamos, qué hacemos. Y creo que esta fue otra misión más de decir, che, tenemos que compartir también lo que vivimos acá. Y siento que fue una oportunidad que dijimos, no la podemos dejar pasar. ¿Qué podemos hacer para acompañarla a ella? Y bueno, fue ayuda. Pedir ayuda, ¿no? Como que creo que es algo que nos invita bastante la comarca, de decir, de apalabrar lo que necesitamos, de que esto, por más que sea una necesidad de ella, nos repercutía a todos también, ¿no? De Como todo el que país. Total, es como, che, ¿cuántas personas de la comarca van a poder ir a hablar ese día? Y creo que fueron menos de 5 personas, 3 personas. Claro. Y era como el año post incendio más grande de la comarca, era como, tenemos que contar un poco, porque lo mismo, ¿no? La ley de glaciares repercute directamente en lo que es el agua y nuestro territorio, ¿no? Entonces fue como, bueno, che, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a las redes, ¿no? Como también encontrar ahí en las redes sociales un punto de comunicación, como bien decían antes, donde en los medios comunican, ¿no?, de acuerdo a sus intereses Sí, también. obvio. Siempre llega la información muy... Sí, o sesgada. por un tiempo para conseguir También, visualizaciones sí. y cuestiones así. Total. Y agua que se usa para apagar los incendios es el mismo agua que de los lagos, es la nieve de los inviernos, es la lluvia, como dijeron antes. La lluvia fue quien nos ayudó a apagar los incendios también, ¿no? Como ese momento re emocionante en donde se veía a la gente festejar por el agua. Entonces era como, nosotros tenemos que llevar un poco lo que nos pasó acá, y bueno, nos juntamos ahí entre algunas personas y armamos la ponencia.
Y bueno, fue un poco también esto, retomando lo de las redes sociales, cómo colaboraron las personas en esto, ¿no? De que sabíamos que en momentos de incendio era comunicarle a la gente que está fuera de este territorio a ver cómo nos podían ayudar también. ¿Y qué fue lo que salió ahí, digamos? Y ahí armamos un reel, un poco con las imágenes del incendio, otro poco con las imágenes de glaciares de acá, de este lugar. Y bueno, empezar a compartir y comunicar, necesitamos el pasaje porque era de un día para el otro, justo fin de semana largo. También un agradecimiento a la campaña de la ley de los glaciares que activan en todo el país, también no a la mina también, de Chubut, como que fue una red muy grande. De repente me llamaban personas de no sé ni de dónde, o sea, de Buenos Aires o de otras partes, de otras provincias, como bueno, yo te voy a ir al banco, como movimientos re grandes, que es que esto nos involucra a todos, o sea, es el agua, literalmente el agua que tomamos, como son los glaciares. Hoy veníamos en el camino y decíamos como, esto antes era glaciar, y va pasando el avance del ser humano, van viniendo los intereses también políticos, económicos, sobre el territorio, y todo eso sigue avanzando. Sí, el cambio climático también, como que son muchos factores que de repente se explota, el cambio climático, como que todo hace que... Claro, ya está todo medio hecho mierda, no ayudemos más a que vaya por ese camino. Sí, el cambio climático deviene también de un montón de factores que tienen que ver con el capitalismo también. Entonces el cambio climático no viene de la nada, viene del hecho de que hace muchísimos años que no nos importa y no tenemos en cuenta la naturaleza, que en realidad es la que nos cura, la que nos sana constantemente. O sea, de ahí vienen todos los sintéticos que tenemos en los fármacos. Todo, si lo lees, en el proscripto siempre hay alguna planta, básicamente. Como que todo viene desde ahí, parece como si nos hubiéramos olvidado, pero el cambio climático lo mismo, es como cuando fue la explotación de los aerosoles, que de repente se empezó a decir, la capa de ozono, esto lo está destruyendo, y eso pasó hace, no sé, 60 años, más o menos, 60, 70 años. Entonces son cosas, la pinificación que arranca hace 100 años también, la campaña del desierto es mucha historia que en realidad es como que nos trae hasta este momento presente en el que estamos hoy. Pero no es que el cambio climático apareció de un día para el otro, como yo vivo acá hace 7 años, casi 8. Cuando llegué acá no habían rayos, o sea, yo no veía tormentas eléctricas, no habían. Era como, es más, hasta decía, ay, extraño Córdoba, que ahí habían tormentas eléctricas, y de repente digo, como, que no venga una tormenta eléctrica porque, claro, pánico y terror. Y no es solo eso, porque después eso va acompañado además de la mala gestión. Como no podés agarrar y dejar que, bueno, se va a apagar solo el incendio. Porque ahí también vienen habiendo un montón de denuncias, se vienen realizando distintas investigaciones a los organismos que no responden debidamente ante las emergencias. Claro. Justamente. Sí, fue una situación total de abandono, por donde la mires. Nosotros, bueno, somos de Lago Puelo, y no estábamos directamente donde estaba sucediendo el incendio, pero convivís todos los días con eso, con el humo, tratando de ver en el pronóstico a ver cuánto viento va a haber, como esperando que termine el día, porque los días se hacen larguísimos en verano, además de que empieza a anochecer como a las 11 de la noche. Es como, por favor, necesito que termine el día para que merme un poco el fuego, ver cómo... Es como una situación de supervivencia constante, y no habíamos terminado de atravesar una que ya nos estábamos metiendo en otra, digamos, ¿no? Como en esto de la audiencia, y como grupalidad ya nos estamos también reconociendo y fortaleciendo como grupalidad, porque en realidad nosotras nos conocimos en los incendios del 2021 más o menos, lo que empezó siendo la Cuesta del Ternero, pero somos de Buenos Aires, nacidas en Buenos Aires, en el conurbano, entonces... Vinimos acá con una mentalidad de decir, quiero buscar un lugar donde yo pueda estar conectado con la naturaleza, ¿no? Como esto de que capaz que en la ciudad es muy difícil conectar con las otras personas, con el entorno, porque todo te lleva a eso, ¿no? Como a estar desconectado totalmente de la realidad, y nosotros vinimos acá como para estar conectados con la naturaleza, y hay una parte, ¿no? Como esto sosteniendo lo de la espiritualidad. Es... muy importante también conectar el cuerpo con el territorio, ¿no? Como ahí es cuando decimos, el territorio también soy yo. Y así cuidarlo. Como que siento que acá es como el tener la montaña tan de cerca que te está cacheteando. Claro. Y decir, somos esto. Pero en lo que somos tenemos una responsabilidad súper importante también. Y te interrumpo ahí, o sea, la ley de glaciares propiamente dicha, y todo lo que eso conlleva,
¿En qué afecta al territorio puntualmente? Y es el extractivismo, ¿no? Como la explotación de las montañas. Bien. Algo tan burdo diciéndolo, ¿no? Como realmente quieren explotar las montañas. Argentina es uno de los territorios con mayor caudal de agua dulce también. Entonces, esto creo que es algo que se venía diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Como que eran una de las nuevas guerras, por así decirlo, en el territorio, que iban a venir por el agua. Y está pasando. Entonces, esto de los incendios, nosotros hace 7 años que vivimos acá. Y recién los últimos 5 años está siendo cada vez más devastador todo lo que se va llevando el fuego y también cómo te vas interiorizando en las luchas del territorio, ¿no? Como, bueno, el tema de la megaminería también, que están les compas de Esquel, que son luchas históricas hace más de 30 años. Y por ahí que estando en la ciudad ni teníamos idea de que eso estaba pasando, de que había gente organizándose, cuidando el agua, que es de todos también, ¿no? Como que por ahí, no sé, en la ciudad se ve muy naturalizado el que compres un agua embotellada. Acá venís y tomás agua de la montaña. Entonces, la pregunta es en qué momento naturalizamos eso también, desde cualquier lugar en donde vivimos, ¿no? Como el empezar a comprar el agua embotellada cuando en realidad es la misma naturaleza que te lo da. Y la explotación del territorio afecta directamente a todo nuestro cuerpo, ¿no? Porque es desastroso. Y el tema de la falta de agua también está siendo bastante notable estos últimos años después de los incendios. Veía ahí por ahí una propaganda media polémica de la nieve de mentira, donde ya la temporada anterior en Bariloche y en lo que es la comarca, en lo que es el turismo invernal, ha bajado muchísimo por la falta de nieve. Los dijeron muchísimo, lo hemos escuchado mucho. Estaban con miedo incluso de que este año suceda lo mismo. Entonces, bueno, ahí hay como todo un entramado de sistemático en donde todas las áreas se ven afectadas, ¿no? Ya sea del turismo, las huertas agroecológicas, que es algo que, bueno, les invitamos a que vengan a la comarca y estén en el territorio y se den cuenta de por qué uno también conecta tanto con el lugar. Hay mucha gente organizándose y tomando otro estilo de vida también, que frente a esta situación toca empezar a reconocerse en otro estilo de vida en donde directamente empezás a buscar herramientas para ver cómo se hace y sostener esta realidad en donde el despojo es total también y el abandono también. Entonces ahí siento que es re importante conectar con las personas, conectar con la comunidad, hacer red. Sí, y qué difícil también llevar eso a otros lugares, que no sea como la red en la que ustedes están, sino como gente que por ahí no tiene ese contacto con la naturaleza y que está recontra desinformada en el tema. Qué difícil debe ser como del lado de ustedes también decir como, ¿cómo te explico todo esto? Claro, o sea, cada comentario boludo debes leer, sí. que vos decís, es agua, ¿me entendés? Y es gente que vive de eso, que vive gracias, digo, tomás agua de ahí, le das a tus animales de ahí, cultivás. Es 100% necesario. Sí, y también nos llevó a un proceso de reconstrucción de saberes, tanto de investigación territorial como de saberes ancestrales, como esto de volver a reunirnos y encontrarnos en la memoria oral sobre los territorios. Y en ese sentido, digamos, en esta, que yo más que Guerra del Agua, voy a invitar a la autora Moria Millán, una autora mapuche, huaychafe, ¿no? Guerrera de su comunidad, con la palabra terricidio, porque a lo sumo guerra sería, digamos, dos bandos que tienen la misma posibilidad tecnológica de enfrentarse y acá no sucede eso. Entonces es un terricidio porque no solamente se trata de arrasar con el bosque nativo, siendo que el bosque nativo patagónico está en un proceso de desertificación ya per se, y esto lo acelera, sino que también es un proceso de querer borrar del mapa sistemáticamente, como nombró Sol, desde la campaña del desierto hasta hoy día, ¿no? La colonización sobre las prácticas culturales e identitarias. Y en ese sentido, los incendios también nos llevaron a este lugar de reconstruir esa memoria territorial, de entendernos, bueno, esto era un glaciar. Claro. El Piltriquitón está ahí de hace 180 millones de años. Entonces, no es una montaña, no es una piedra, es historia, ¿no? Y es memoria. Y nos llevó también a esa reconstrucción. Y por eso territorio y no tierra, ¿no? Porque es reconstruir la huella
que se han caminado en los pueblos, ¿no? Ancestralmente. Y en ese sentido también la ley de modificación de los glaciares, acompañada de otro paquete de leyes que han sido modificadas, como la ley de tierras rurales o del manejo del fuego, hacen a que haya un gris en el marco normativo legal en donde justamente se extranjerizan nuestras tierras, ¿sí? Y no cualquier tierra, sino que siendo que la comarca andina y el bosque andino patagónico y la selva valdiviana son territorios estratégicos porque son áreas naturales protegidas, porque son cuencas de áreas de agua, ¿sí? Cuencas hídricas muy importantes, de reserva de agua dulce para el mundo, ¿no? Y no son cualquiera las tierras las que se extranjerizan, sino que son las nacientes de los ríos, como en el río Coyel, Arroyo Las Minas, el río Ternero, Claro, justo el río Chubut. justo se dio la Claro. pura coincidencia de que son tierras clave para el agua. Digamos, los proyectos que se buscan hacer en áreas periglaciares ya están sucediendo. Lo que hacen las modificaciones de las leyes es como justamente son parte de todo un negociario de empresarios y políticos que justamente ya quieren blanquear de alguna manera, ¿no? Legalizar situaciones que ya están pasando, Claro. ¿no? Que Que justamente tienen diversos intereses, ¿no? Desde loteos para inmobiliarias, hidroeléctricas, la IA, ¿no? Utilizar el agua fría de la Patagonia para esos sistemas de inteligencia artificial. Entonces hay un montón de intereses que son geopolíticos, que son mundiales. Entonces de pronto, sí, estás en un territorio que por ahí es re pequeño, pero que está siendo invadido hace siglos por un montón de intereses transnacionales. Entonces también nos afecta desde esos lugares, ¿no? Porque ahí también viven pueblos ancestrales, pueblos mapuche tehuelche, y que son, siempre coincide, al menos, bueno, como eso, nosotras venimos acompañando incendios forestales desde el 2021. Particularmente lo hacemos desde Olla Popular y sostener la red de cuidados de la vida, tanto desde la alimentación como de los cuidados de la salud mental, espiritual, entendiendo esta salud integral como el vínculo entre el cuerpo y el territorio. Entonces siempre coincide que cuando se inicia un incendio forestal de estas magnitudes, suceden también la persecución y la criminalización de los pueblos mapuche tehuelche con esta justificación de que son los culpables, ¿no? Entonces también se inician procesos de judicialización a las comunidades, desalojos. Además, Claro, de repente es recontra complejo todo. es o recontra sea, complejo. como Me parecen que- un montón de actores y de factores Claro. que... Totalmente, que sí. Es como decimos, además de la ley de glaciares, hay un montón de otras leyes que pasan a un costado como y son igual de importantes o nada, son cuestiones como que se observa todo o va todo el foco a, che, la ley de glaciares y vos decís, che, bueno, tenés manejo del fuego, Sí. tenés el tema de qué áreas se pueden llegar a vender y comprar, Sí. y Es te que desvía la es- atención completamente. Y Es un que hoy punto en día, estratégico en el sí. mundo, o sea, forma parte de un corredor que une el Pacífico con el Atlántico, ¿no? De hecho, en Lago Puelo el pueblo ha resistido ante un proyecto que se quiere hacer y se quiere avanzar, que es el Paso Puelo, que arrasaría con un montón de hectáreas de bosque nativo, de selva valdiviana. Entonces, son muchos frentes de lucha lo que se abarcan, siendo que somos una comunidad bastante, se diría, ¿no? Como pequeña, entre comillas, si pensamos en términos de números. Pero los conflictos son enormes y como les Claro. digo, son mundiales, hay un interés mundial por este territorio. Y entender eso es asumir una responsabilidad de la que no dimensionamos, como esto que nombraba Sí, Sol, sí. de la persecución, de la exposición, o sea, que nombrar, que no nombrar. Sí, y de ver la película completa, ¿no? Porque después también te venden una idea de, che, bueno, pero es porque hay que desarrollar la zona, porque en realidad es una cuestión de trabajo profesional, de laburo y no termina derramando en eso, y está probado en un montón de lados que no termina derramando en eso, son un par que se la llevan y que perjudica a un montón de gente. Entonces, y también pensar en el sentido común de decir, che, quizás se puede hacer otro tipo, se puede generar laburo desde otro lado en la zona, no sé, meterle más al turismo, capacitar más a la gente, como que no necesariamente la única salvación es reventar ahí el glaciar y la montaña para que suceda la magia. Hoy en día, así como también nuestro gobierno actual que tenemos hoy en día tristemente, promueve constantemente el desarrollo, trayendo ejemplos o a Estados Unidos o a distintos países de Europa. De las cosas que más se están desarrollando mundialmente es el agroturismo hoy en día. Y justo la comarca andina y las tierras patagónicas, realmente a mí me ha sucedido, o sea, no siembro, chiques, el último año sembré 2 tomates porque fue lo que llegué, porque la realidad es que una
desean muchísimo tener una huerta y de repente te encontrás con la realidad de tengo que ponerme los borcegos de nuevo, salir a las 5 de la mañana porque estamos todas así, porque estamos en esa. Pero de repente no sembrás y te salen acelgas, te salen tomates, te sale lo que sea, porque el nivel de fertilidad que tiene esta tierra, porque además en esto de en qué nos afecta a nosotros como territorio, también trayendo de nuevo la modificación de la ley de los glaciares, que primero que la ley de glaciares que teníamos, además, que fue la que salió en el 2010, lo que traía eran los presupuestos mínimos para los recursos. O sea, estamos hablando de lo mínimo. Y ya lo mínimo dijeron, vamos a sacarlo. Claro. Bajo una pantalla de federalismo en la cual básicamente me están planteando que todas las provincias van a poder elegir cada quien. Sabemos que en realidad no funciona así y que van comprando, haciendo campaña. Este verano mismo hicieron campaña, fueron los incendios también. Vino Santilli a hacer campaña acá diciendo que venía a ayudar para los incendios. Y en realidad ya lo tenía promocionando porque querían aprobar la reforma de... ¿Cuál fue? No sé si fue la de los glaciares o si fue la de... No, una que impactó mucho en Buenos Aires también. Una de todas las que vienen. Claro, sí, No sé, que ¿cuál de todas? Elijan la que quieran, El gente. chiste, como básicamente, o sea, nos pusieron la audiencia pública presencial fue el día siguiente después de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar. O sea, venimos en un ataque múltiple por distintos aspectos. Toda la comarca andina, toda la zona, todo el territorio en el que vivimos es territorio periglaciar, básicamente. Porque que sea periglaciar, según el concepto que básicamente acepta el mundo, no solo en Argentina, sino el mundo, y que plantea, es que es tierra donde hay permafrost. El permafrost es donde ves la tierra que se congela y se descongela varias veces al año, que es lo que vemos acá, todas las mañanas nos levantamos y hay helada y ves que la tierra se abrió y que tiene un pedazo de hielo. Entonces decís, claro, vivo en un entorno periglaciar, todo lo que me rodea acá. Entonces que de repente me traigan todo lo que me rodea es agua. Y además, que me traigan una minera, que me traigan una empresa de IA, que me traigan lo que sea que va a explotar este territorio, va a hacer que mi sanidad, que el agua que yo venía tomando no la voy a poder tomar más, que de repente voy a tener cáncer, que me voy a llenar de enfermedad, que va a pasar de todo. Y sin contar encima todo el trauma y el daño psicológico. Muchísima gente, hace un mes creo que fue más o menos, salió una noticia de que había habido una ola de suicidios en Cholila. O sea... es un montón, realmente es un montón y no sale en ningún lado. Y es tristísimo eso. O sea, realmente es mucho lo que la gente viene haciendo, lo que la gente viene sosteniendo en este territorio también. ¿Y qué es eso que se va acumulando que angustia tanto? O sea, es esto justamente como que de repente todo sea tan... que no todo peligra, que no tenés poder de acción. Yo tengo miedo por mi gatito, yo tengo miedo por mi vida, por mi casa. Me acuerdo, hace un rato mientras le escuchaba a Ana, también me acordé del incendio de Golondrinas, que ese fue un incendio que duró un día. Arrancó, no sé si fue tipo 2 de la tarde, más o menos, habrá sido algo así. De repente vimos una nube gigante, que era un pirocúmulo gigante. Mi hermana vivía en ese momento en esa zona, en la zona de Golondrinas. Mi hermana es lo único, me quedan, o sea, así como familia central, es mi hermana. No me respondía a los mensajes, salí corriendo, me puse los borcegos, nos fuimos ahí. Fue la primera vez que vi así de frente una columna de fuego realmente gigante que dije, yo no puedo hacer nada contra esto. O sea, no puedo hacer nada. Tremendo. Directamente. O sea, la lluvia tiene que llover. Llegó la lluvia a la noche, llegué a la noche a casa. Y me puse a llorar de pánico, todavía no sabía nada de mi hermana y hasta que no supe algo de ella no me pude calmar. Entonces es eso, es que vos sabés que están tus amigas, tu familia, están ahí. Otra cosa que sucedió que para mí fue una de las cosas más impactantes realmente fue que una de las noches, porque este fue el primer año, además, al menos en los últimos 5 años que estuvieron funcionando las brigadas 24 horas. O sea, que todo el resto de los años no había pasado. Íbamos a dormir y a las 5 de la mañana volvíamos. Pero esta vez fueron 24 horas. Había no es una garita, ¿cómo se llamaría? Un puesto, sí, una guardia que se estuvo haciendo durante todas las noches en el puente Salamín, que era un punto clave, básicamente. El gaseo del SIC. El gaseo, gracias. El gaseo del SIC, que fue el que estuvo funcionando. Es un centro comunitario de la comarca del Bolsón, precisamente, que bueno, siempre están activando full. Y bueno, como para que se den una idea más o menos geográficamente, cada pueblo está distanciado entre unos 15, 20 kilómetros entre cada pueblo. Okay. Nos dividen montañas, ¿no? Claro. Entonces, como que nosotros estábamos de un lado de la montaña, del otro veíamos la nube de fuego. Estamos muy cerca y eso, es como convivir con eso hasta que se apague el fuego. Y lo mismo que traía ahí Thor, no se termina solo cuando se apaga el fuego. Ahora nosotros estamos tratando de ver, no sé, talleres para acondicionamiento de herramientas,
ver cómo nos preparamos ya para el próximo verano. Sí, es tremendo eso. desastroso como... yo ahí había compartido un video de Lago Puelo y cómo el helicóptero va y saca agua del lago. Eso se revé, o sea, yo que he venido como turista en épocas de incendios, se ve constantemente los helicópteros que cargan como bolsas de agua, pero cuando vos ves el humo que hay decís que es... No, aparte parece que le tira una Claro, taza, sí, sí. una tacita No, de agua le exacto. tira, o sea, no Una hace tacita de nada. café. Así. Y ahí donde nosotras nos preguntamos, desde este lugar es como... Realmente, y también para que las otras personas se lo cuestionen, ¿es realmente buscar un culpable cuando sucede el fuego o buscar prevenirlo también, Claro. ¿no? Es clave eso. Y lamentablemente ahora estamos conviviendo en esa realidad en donde nos tenemos que preparar para el próximo verano a ver cómo lo enfrentamos también. Y sí, algo que quería agregar también en esta situación, viendo también, bueno, todo el gran altar además que armaron las Sí, pibes ahí que atrás. quiero que expliquen, no sé, Roquita, si puedes hacer un zoom al altar que armaron las chicas. Bueno, además de, o sea, previo, digamos, a la organización de la Brigada Rica, que justamente se garantiza el acceso a la alimentación saludable, ¿no? Tanto para brigadistas como para personas afectadas por los incendios. Previo a eso tenemos también una feria autogestiva que se llama La Rosca, Magia y Autogestión, donde ahí con compañeros, de paso mando un saludo a Michai y Julie, quienes iniciamos este espacio laboral que busca ser un espacio laboral justamente libre de violencias y con un posicionamiento político espiritual, entendiendo que no son conceptos que se separan, ¿no? Ok. Porque muchas veces cuando hablamos de espiritualidad nos llevamos a lo personal, Sí. y justamente en esta reconstrucción de los saberes del territorio aprendimos que la espiritualidad tiene que ver con un saber compartido y una crianza mutua de encontrarnos, hablar y aprender desde esos conocimientos que son orales, ¿no? Y que se transmiten de generación en generación y encontramos en el altar justamente una creación de identidad, ¿no? Donde vamos justamente construyendo, ¿no? A partir de los lenguajes simbólicos, que son lenguajes que invitan a vincularnos, a relacionar las cosas entre sí, desde esos lenguajes simbólicos que no son los lenguajes civilizatorios que utilizamos, que generalmente son, bueno, sujeto-objeto y dividir y fragmentar el mundo, luchar y combatir, ¿no? Que son un poco todas las palabras que siempre surgen. Bueno, una metralleta tiraste ahí, buenísima, boludo. Los lenguajes simbólicos buscan volver a vincularnos, ¿no? Y cuando nombramos territorio, nombramos ese proceso de reenlace con las fuerzas que están vivas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué nos podemos sostener tanto? Porque la montaña se sostiene, se está prendiendo fuego el bosque, pero la montaña está ahí y nos enseña constantemente eso. Y, por ejemplo, algo que hace mucho a nuestros altares son las piedras. Digamos, que es algo que podemos acceder todos, ¿no? Como que no es que para armar un altar necesitamos, ¿no?, la mar en coche, no, agarrás una piedra, siempre tenemos ramas de árboles, semillas, que son justamente como esto, ¿no? Como representaciones de nuestros territorios y fuerzas vivas, ¿no? Porque el árbol no es un símbolo, es una fuerza viva. Sí, también vi el agua ahí. Está el agua, El agua. sí, los elementales, los animales, las semillas, Hay los libros, frutos, hay libros, ¿no? Como también está el hongo del ciprés, que es un hongo que brota luego de los incendios. Hay ramas de lenga, de nire, de coihue, digamos, todo lo que hacen a ese bosque nativo justamente que se prende fuego. Y que a la vez hay muchas personas también ¿no? En campañas de reforestación y también de observar los ciclos de la naturaleza, ¿no? Que a veces nos sentimos muy impotentes, pero es observar que la montaña tiene su inteligencia, que es una inteligencia que es cósmica y que rebrota, ¿no? Julie, que es una de las compañeras con las que empezamos también este movimiento, ella ha sido afectada por el incendio en Golondrinas y se le quemó la casa y hoy, años después, en lo que era un pinar, ahora es bosque nativo. De la misma tierra brotan las semillas que están, o sea, la tierra es un almacén de semillas, ¿no? Y luego de los incendios vemos rebrotar especies nativas que quizás por la pinificación no estaban saliendo, ¿no? Estaban esperando su momento, entonces también encontrar esos rayitos de sol. Sí, totalmente. De decir, bueno, está bien, un incendio es devastador, pero lo que rebrota también es importante. Quería levantar algunos mensajitos. Acá le ponen qué tipazas, no las conozco, pero qué tipazas. Alguien que lee toda esta info a los porteños y libertonto. Las chicas no están politizadas, no flashen. Casi me pegan un codazo. Resistimos y defendemos gracias a la red increíble que tenemos y gran representación que son las pibas que están hablando y los lugares de contención como EPU y SIC en primavera. Te amo, Rosca.
Hermoso ese altar. Gracias. Sí, también como eso, que la olla popular, ¿no? Como Michai, este amigo, siempre dice la olla popular como un amuleto político, como un espacio de refugio, de contención, nada mejor que estar combatiendo un fuego, ¿no? Y que te llegue comida que es saludable. Y también nos organizamos, como escuchaba a Thor hablar esto de recuperar la esencia y bueno, una de las herramientas que tenemos para sostenernos en ese momento son las esencias de las flores de los árboles del bosque nativo, que se preparan como, bueno, es un sistema de flores parecido al sistema de flores de Bach, pero es un sistema de flores de acá. Y son las esencias de los árboles las que nos sostienen en la salud mental, ¿no? A veces estás así en el medio, te clavas unas gotitas de remedio de rescate, que lo armamos con árboles de acá. Buen nombre. Sí, como Remedio de y rescate. literalmente la esencia del bosque te Claro, sostiene. total. ¿No? Sí, no es solo bosque lo que perdemos, ¿no? Hay toda una ancestralidad ahí Obvio. fuerte y toda una medicina que lleva toda una identidad también. Creo que quienes estamos habitando en este territorio fue como una conexión muy zarpada con lo ancestral y volver a recordarnos, ¿no? Como la memoria, aparte del altar, es un poco eso, volver a recordarnos y algo muy zarpado que me gustaría también mencionar es la autogestión. Si hay algo que nos está salvando es la autogestión. Realmente todos quienes estamos acá, incluso ustedes, tienen este proyecto autogestivo y que es todo a pulmón también, ¿no? Como capaz que hay cosas que ni sabemos, pero que hay voluntad y se puede. Entonces, creo que algo que nos llevamos muy fuerte y de aprendizaje de este lugar es la fuerza de la unión y la autogestión y la organización, clave también en todo. Chicas, muchas gracias. Perdón A que ustedes. tengamos que cortar. La verdad que pinta quedarse 1000 horas charlando porque, bueno, es un tema que abarca muchísimo. Y bueno, Gracias. gracias por su tiempo y venida hasta aquí.